Noticias, análisis, voces. Bueno, las especulaciones tienen que ver con eso, nada más. Todos en la 8. De la mañana, 38 minutos. Se ha presentado en la Argentina alguna medicación muy importante que genera una buena expectativa para aquellas personas que tienen alto nivel de obesidad y puede ser un factor de comorbilidad. Claramente tiene su reparo en la medicación, pero, insisto, genera una ilusión de esperanza. La doctora Carolina Chacón es médica cardióloga, especialista en obesidad, diabetes y directora médica del Instituto de Investigaciones Clínicas de Rosario, y efectivamente está en línea de teléfono. Carolina, Lucas Amerizo, ¿qué tal? Buen día. Hola Lucas, buen día, ¿cómo estás? Gracias por hacerte un tiempo para atendernos, Carolina, muy amable. Por favor. Bueno, se ha presentado con mucha difusión esta medicación que tiene una marca comercial, se llama Wegovy, y en todo caso nos dirás vos cuál es la diferencia con el Ozempic, ¿no? Porque estas investigaciones en principio empezaron con la diabetes, ¿no? Y derivaron para estos productos. Contanos. Sí, justamente, mira, Wegovy se lanza ahora. En realidad esto está aprobado hace tiempo, llega al país en este momento, porque todas las sociedades científicas están muy atravesadas estudiando la obesidad. Hoy por hoy se sabe que la obesidad dejó de ser un factor de riesgo como la hipertensión, el colesterol elevado, sino que es prácticamente la causa, muchas veces, de esa hipertensión, de ese colesterol elevado e incluso de casos de diabetes. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estas sociedades científicas empiezan a poner la mirada y dicen, este es el problema inicial, hay que tratarlo, a la misma vez el semaglutide llamado Ozempic venía demostrando que los pacientes con diabetes venían muy bien bajando el riesgo cardiovascular y además esa droga producía un descenso importantísimo de peso. Por lo tanto, se empezó a utilizar para los pacientes con diabetes. Pero después, a partir de esto, de que vieron que descendía de peso, que mejoraba la presión, el colesterol, que mejoraba la función renal, mejoraba incluso casos de diabetes y a veces hasta la revertía, pasaban a ser pacientes que no tenían valores de diabetes, empezaron a estudiarlo en los pacientes con obesidad. Y ahí un estudio muy importante que se llamó SELECT demostró que esta medicación, que Wegovy, semaglutide, dosis de 2.4, bajaba no solamente el peso, Lucas, sino que bajaba un 20% el riesgo de tener infarto, accidente cerebral e incluso muerte, y muerte por todas las causas, no solamente las muertes cardiovasculares, porque la obesidad también se asocia a mayor probabilidad de infecciones, a mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, etcétera. A ver, concluyendo tu reflexión muy interesante, esto de, es una figura un poquito coloquial, ¿no? De gordito saludable es medio un cuento, porque el laboratorio de una persona con alta obesidad nunca es bueno ese laboratorio. No, justamente nosotros lo que pensamos, los que hacemos estamos especializados en obesidad, es que puede tener un laboratorio normal, pero eso es transicional, es decir, en algún momento ese laboratorio va a virar a la normalidad, porque obviamente que el organismo es súper inteligente, tiene mecanismos de compensación, pero esos mecanismos de compensación se agotan. Como sucede con el páncreas, con la obesidad, hay una resistencia a la insulina que produce el páncreas y de alguna manera también hay una inflamación que genera que el páncreas se termine agotando, no doy más, y termina fallando, y es ahí donde aparece la diabetes tipo 2. Bueno, muy parecido pasa con otras cosas que el paciente lee en el laboratorio y dice, uy, estoy bárbaro. Pero hay que ver, bárbaro, ¿para qué objetivos necesito yo para ese paciente? Hay pacientes que necesitan objetivos más bajos de colesterol. Y la importante de esto es que vos me decías, ¿qué diferencia tiene con otras drogas? Que el Wegovy lo que hizo fue, las otras drogas para obesidad que están aprobadas por ANMAT andan bien, pero el Wegovy lo que hizo fue reducir esto que te decía yo, infarto, ACV, muerte, incluso presión arterial, mejoraba el colesterol y mejoraba los casos de diabetes. Entonces, bien, eso es lo que tiene diferencial totalmente con las otras drogas. Cuando comenzó todo el apogeo del cinturón gástrico para pacientes realmente con una situación de comorbilidad muy compleja,
se produjo un gran descubrimiento entendiendo de que en realidad reducir la obesidad podría ser sinónimo de solucionarla rápido con una intervención quirúrgica. En el caso de esta medicación, del Wegovy, ¿va por ese camino o en realidad requiere que el paciente tenga una dieta distinta, un hábito saludable de gimnasia, de actividad física? Mira, para la cirugía bariátrica, para la cirugía de obesidad, también se requiere que el paciente tenga. En realidad siempre lo primero que hacemos en un paciente con obesidad es educarlo en cuanto a nutrición, actividad física y darle un soporte psicológico, porque si no ningún tratamiento, pero ninguno, tampoco la bariátrica funciona a largo plazo, porque acá el problema es que el paciente no vuelva a tener obesidad, que es lo que es peor que tener obesidad, es reganar peso. Entonces, lo más importante siempre es que haya un sostén por las tres partes, ¿no? El nutricional, que uno le enseña al paciente a qué tiene que comer, pero acá hay algo importante, Lucas. El paciente con obesidad siempre fue muy estigmatizado, porque siempre se lo hizo responsable de que come mal y que no hace nada, y generalmente lo que sucede con estos pacientes es que por más que quieran, no pueden. Hay ciertas vías, o neurovías, que llegan al cerebro, y hay zonas del cerebro que regulan esa capacidad de decir qué como, cuándo lo como, cómo lo como. Y los pacientes con obesidad tienen una falla en esos centros cerebrales, ¿se entiende? Entonces no es que no quieren. Pero perdón, no que es reversible, ¿no? Por lo menos abriguemos la ilusión, ¿no es cierto? No es una condena, sino que es un esfuerzo para poder... Sí. Exactamente, Lucas, exactamente. No es una condena porque lo que se vio con esta medicación es que justamente actúa sobre esos centros cerebrales a través del metabolismo, mejorando esa situación en donde el paciente tiene la capacidad de poder decidir mejor qué comer, poder no tener que picotear para sentirse bien. Y eso es para el paciente, es fantástico, porque hasta ese momento, con todo el esfuerzo que haya podido hacer, no lo podía lograr. Uh-huh. Entonces, esta droga es un coayudante, por supuesto, a la educación de la alimentación. No tiene que ir sola. Y el paciente va ganando, de alguna manera, habilidades que antes no tenía. Y eso lo hace mejorar, pero no solamente el peso, digamos, físicamente, de la parte de la estética. Lo hace mejorar su estado de ánimo, su capacidad física para hacer cosas que antes no podía hacer. Bien. Por eso digo, es muy diferente a las otras drogas. Carolina, cuando uno mira el planeta, ve que lamentablemente, digo porque son seres humanos, obviamente, entre otras cosas, Estados Unidos tiene un nivel de incidencia de población con obesidad y obesidad extrema muy importante. No es tan así en la Argentina, pero voy al punto. ¿Dónde estamos ubicados en nuestro país? Y nosotros tenemos, de cada 10 argentinos, 6 tienen obesidad o sobrepeso. Y de los chicos, de cada 10 chicos, 4 tienen obesidad o sobrepeso. Estamos en un punto intermedio, porque en algunos países es un poco más alto, pero nos estamos acercando, digamos. Lo peor es que nos estamos acercando. La pandemia no ayudó, claramente. Aumentó el sedentarismo, la conectividad, el phone base. O sea, los chicos hoy por hoy ni siquiera los dejan correr en el recreo, los kioscos no son saludables. Hay un montón de cosas que hay que cambiar desde la educación, desde la escuela, desde la casa, porque a partir de ahí después son los valores de obesidad que vemos hoy en día, ¿no? En 20, 30 años vamos a ver valores mucho peores. Entiendo. Claramente, con todos estos elementos, yo marco algo, te invito a la reflexión, porque hay toda una discusión cultural, una suerte de batalla entre lo estético y lo saludable. A ver, voy a ir un poquito más en detalle. Uno entiende que no hay que hacer un juicio de valor sobre los cuerpos, ni tampoco entender de que hay un cuerpo hegemónico que es el único al que hay que aplaudir, ¿no? En eso me parece que podemos coincidir. Ahora bien, están estos elementos médicos que vos acabas de marcar que deberían ser tenidos en cuenta para buscar una suerte de equilibrio, ¿no? Porque ni caer en la discusión a ultranza de que no al cuerpo hegemónico, pero tampoco promover de que la obesidad está bien. Exactamente, es muy difícil, incluso es muy difícil en el momento del consultorio, donde uno tiene que empezar a hablar con el paciente para que el paciente no se sienta estigmatizado.
Pero la obesidad es una enfermedad y entiendo que de alguna manera lo que está mal es hablar sobre el cuerpo del otro sin saber, pero el médico debe ser responsable y uno mismo también puede decir, a ver, voy a ir al médico a ver si estoy bien o no estoy bien, como cuando me voy a tomar la presión o cuando me voy a hacer un análisis de colesterol. Creo que lo que está mal es el juzgar, ¿viste?, en redes sociales o el juzgar por juzgar sin saber lo que ese paciente está o esa persona está sufriendo, porque como yo te digo, no es responsable de las cosas que elige, porque en algún punto no se lo permite la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, es tan importante reconocer esto que va a hacer que la persona se sienta con menos carga y pueda decir, yo voy a ir a consultar, como si tuviera fiebre, voy a ir a consultar a ver cómo me pueden ayudar. ¿Se entiende? Bien. Porque muchas veces no tenían otra salida y eso es lo doloroso. Te agradecemos mucho, Carolina. Hay un montón de consultas, un montón, ¿eh? Bueno, perfecto. De ayuda también, ¿no? Gente que está preguntando a dónde puede acudir y demás. ¿Qué le podemos decir? Bueno, hay pocos profesionales en Rosario que están acreditados para como especialistas en obesidad. Uh-huh. Si querés te doy mi Instagram para que se comuniquen Me están conmigo, consultando con eso, ya me parece suficiente, sí. Sí, y si no, bueno... Con el Instagram está bien, le damos una ayuda a alguien y ya después cada uno ve. Bueno, doctora Carolina Chacón. Perfecto. Ha sido Y muy ahí amable. vamos a tratar de enviarlos al mejor lugar. Perfecto, me parece muy bien. Gracias por tu tiempo, Carolina, Bueno, muy amable. Bueno, muchas gracias, hasta luego. 10:49, tanda, ya volvemos, dale. Coto cumple 55 años y hoy domingo, exclusivo en nuestras sucursales, tenés 20% de descuento con Comunidad Coto en un pago sin tope de reintegro y 20% de descuento con Mercado Pago sin tope de reintegro. Coto, cumplimos con vos.